nuevamente con el proyecto Conocimiento y seguimos en la segunda parte del escabroso tema de las jubilaciones. Y ahora vamos a entrar en materia. A ver, Sergio, ¿cómo ves esos procedimientos que está llevando el sistema para poder jubilar a una persona? Bueno, hasta este momento son estrategias dilatorias que, por un lado, les da el control a las autoridades, a los que dirigen dentro del ISSSTE, o quizás más arriba, en el nivel más arriba, pero que por otro lado causan desesperación, estrés en el trabajador. Me consta que en el caso de algunos de ellos, incluso se desesperaron a tal grado que muchos de ellos enfermaron y se fueron de plano por la vía de medicina familiar. Por ahí los canalizaron, medicina del trabajo, y pues tuvieron que ganar menos en su jubilación. O sea que el gobierno está en el plan de que te los mandes es menos. Te vas por la vía de enfermedad, pues te pago menos de jubilación, ¿no? O también, pues otros murieron, ya no alcanzaron a llegar. Pero además es una estrategia que no solamente va en el sentido de las jubilaciones dentro del Estado. Incluso dentro de la misma escuela es demasiado el asedio laboral, el acoso laboral que ejercen algunas autoridades, como por ejemplo los supervisores, que están constantemente sobre el trabajador, constantemente lo presionan por cualquier cosa, por cualquier pretexto, y lo amenazan y le dicen hasta de que se va a morir, de que no va a llegar a la jubilación y que si en este momento quiero, voy a hacer que te corran y no te vas a poder jubilar. Eso lo hemos visto también. O sea que está el trabajador viviendo un terrorismo laboral. Así es, sí. Aparte del Estado, porque no son las empresas privadas, sino es el Estado el que está ejerciendo esto. Bueno, por lo menos por parte de las mismas secretarías, ¿no? Los trabajadores. Bueno, eso por un lado, además de la prepotencia que esto implica, ¿no? Porque hay abuso de poder, evidentemente. Pues sí. Pero esto es parte del mismo neoliberalismo. Desde el neoliberalismo. Y por fortuna, el neoliberalismo está marchando y esperamos que entre más pronto, mejor. Si hace falta una ayudadita, pues estamos dispuestos a darle la patada. De salida. De salida. No de la buena suerte, sino de salida. No, de salida, exactamente. Muy bien. Profesor, pues ¿tú ves una solución para esto? Yo sigo insistiendo en lo mismo, pero la presencia de un bienestar existe. Ahora, ¿cómo se puede solucionar en un poco siquiera todos esos desfases que existen con la opresión hacia el trabajador? Hay escuelas en las que los maestros ya no son maestros, se vuelven oficinistas de estar llenando papel para acá, papel para allá, o sea, ya no son aquellos maestros que nosotros conocimos en otros años, que los niños atentos, el maestro dirigiendo la clase, enseñando, desempeñando su labor. Entonces era una vocación. Era una entrega total del maestro. Hoy no puede por la opresión que existe. Entonces los niños, pues, ¿qué hacen? El maestro llega, pone algo en el pizarrón y ya los niños y el profesor está ahí llenando hojas. Mi pregunta es, ¿para qué sirven esas cosas? Entonces el niño ya no debe tener la atención que merece, porque es un mérito. No va a la escuela nomás por un sustento de saber algo. Es un mérito para que tenga más semblanzas en la vida, se pueda defender precisamente de estos obstáculos que nos han tenido por años. Entonces aquí la opresión es desde abajo. Un maestro que ya dice, bueno, ya terminé mi labor. Ajá. ¿Y cuál es su premio? ¿Se puede hacer algo? Yo siento que sí, porque si las leyes se manejan como se han manejado, pues nos van a seguir tumbando.
La cosa es que la ley sea eso, lo que significa ley, la regla, la esencia, la naturalidad y la honestidad. Eso es ley. La ley tiene otro sentido de ser, no de aplicar. Porque cualquiera altera. Entonces usan eso que llaman ley, pero para hacer daño. Y Pero ese, es que aquí en México es así el clásico de que las leyes se hicieron para violar. así se ha usado siempre. Sí. A lo que voy es eso, que si puede haber algún conjunto de personas que se dedican a eso en buena fe, aportar su esencia para que esto ya no continúe con tantos desargos que hacen a la maldad. Y no nomás en las escuelas, sí, en las grandes empresas y en muchas partes se usa eso, porque ya se quedó como ya es un sistema, y como nadie protesta, pues le siguen. Pues es que el gobierno puso el ejemplo. Claro, desde ahí viene. Entonces nosotros que debe haber gentes pensantes, porque sí las hay, pero se han hecho a un lado porque con quién van a luchar, o con qué o contra quién. Todo está ya arreglado para que uno no pueda actuar. Y si uno mueve tantito, está la amenaza, o sea, todo ya es opresión. ¿Para qué? Entonces nos hemos vuelto fríos. Vamos a nuestra defensa nomás, y los demás. Yo tengo entendido que los países europeos, que fueron los primeros en entrar al neoliberalismo, los países europeos y principalmente los Países Bajos, cuando un trabajador cumple su tiempo de laboral, ya sea por el tiempo que trabajó o por la edad, las empresas y sus propios gobiernos los mandan de paseo por el mundo. Y aquí en México cumplen su etapa laboral, ya sea por edad o por labor, y aquí lo único que hace es mandarlos al rancho de Andrés Manuel López Obrador. ¿Crees que eso es justo? Eso es un neoliberalismo, que Europa, siendo un neoliberal, sí protege a sus trabajadores, México no. Es parte de un neoliberalismo mal procesado en México. Hay dos enfoques, porque de hecho, si nosotros analizamos lo que es el neoliberalismo, pues vemos que las bases del neoliberalismo están en lo que se llama el sionismo, que no es lo mismo que el judaísmo. No es lo mismo. Estoy hablando en este momento de aquellos grupos, la 13ª tribu, los hátzaros, que se apoderaron y sustituyeron a los judíos y en sus tierras, en su religión, y que son pues banqueros en el mundo. Y por ese interés económico se hizo todo esto. En el 72, en alta mar, se reunieron esas familias poderosas de banqueros para diseñar lo que iba a ser esta política que hoy estamos sufriendo en nuestros países. Y claro está, hay dos niveles dentro de esto: los que dirigen esto y los que tienen que acatar. Aún así, el neoliberalismo tiene dos enfoques. Tú hablabas de que en Europa a los trabajadores los mandaban a los jubilados en un viaje. Bueno, sí, el enfoque aún dentro de ese neoliberalismo fue muy diferente entre lo que se da en América y lo que se da en Europa. Por ejemplo, aquí lo vimos, en Villa Juárez, hay una zona que produce café, por ahí, por Villa Juárez, Necaxa, no recuerdo. Ahí compraron los cafetales los alemanes, pero hicieron algo, emplearon primero a los que eran los antiguos dueños, ellos conocían a la gente, como si fueran los capataces, pues les dieron ese acercamiento con la gente trabajadora. Pero a los trabajadores les pusieron casas, les llevaron buenos medicamentos para tratar las enfermedades, cosa que no pasa con el neoliberalismo, con la visión que tienen, por ejemplo, los norteamericanos, donde fue desencarnada totalmente la rapiña por parte de los más poderosos, quitarle hasta lo que ya no tenían las gentes en Latinoamérica. Así hay un enfoque diferente ahí, que vale la pena resaltar. Porque aquí el trabajador, al menos en Puebla, vemos que ya sea que esté afiliado al Seguro Social, al ISSSTE o al ISSSTEP, ya tiene años que no recibe un medicamento de patente. Está recibiendo panaceas, está recibiendo placebos. Lo primero que le dan es su aspirina,
Sí. para que se calme. Si es diabético, pues vivenclamida, pero nada más no hay. Sí. Y si tiene necesidad de una receta de un medicamento más grande, le dan un vale, que nunca lo cambian en las farmacias, tiene que estar vuelta y vuelta, y pues, que mejor opta por comprar su medicamento. Sí. O sea, eso también es parte del acoso laboral, de un terrorismo que están haciendo sufrir al trabajador. Sí, todo ha sido, hablemos así con la realidad, ha sido todo a la maldad de que si yo invierto 100 pesos para algo, quiero ganar 300. ¿Cómo le hago? Pues ya sé cómo, con mis trabajadores, con mis empresas, con mis maestros. Pero, y la salud, lo que se está mencionando, ¿qué es para ellos? Es un estorbo, mejor un calmante y a ver si aguanta, así hablando llanamente, o sea, porque es la realidad. Estamos hablando de la realidad, de lo que están padeciendo nuestros semejantes, son semejantes. No es cualquier tipo de que aquí ya lo pusieron acá y hasta que desarrolla ya, pero todavía no da la edad, no importa, tiene que dar la edad y a fuerza, o sea, ya es una esclavitud, ya no es un derecho de trabajar, ya es otra cosa porque su fisonomía y su entrega digamos así, de soportar algo que sí lo pudo hacer en un tiempo, hoy ya no, y ya no va a desarrollar lo mismo, pero la cosa es que ahí esté. ¿Para qué? Para no darle trabajo a otro que está en plena esencia de poder desarrollar, pues hay que esté. Entonces ahí es donde empiezan los atrasos de las jubilaciones. Prefiero que se quede aquí a que traiga y otro, aparte de que ya cambiaron el sistema, ya no va a haber jubilaciones, se menciona eso. Gracias a Peña Nieto. Entonces, esa gente que va a estar así, a ver, por ejemplo, hay gente que nunca ha tenido un trabajo en ninguna empresa, pero tienen la capacidad, aunque la gente de la sociedad los vea mal, pero salen a la calle, cosa que no debía de ser. Es el resultado de la opresión. Salen a la calle a ofrecer, compran algo y venden. Y todavía hay de la mafia, llegan y les cobran el espacio, el ayuntamiento, porque hay que sacarle dinero al que esté ahí, pero no se dan cuenta que es su idea, su entrega, no quieren ser un lastre para la sociedad y hacen la lucha por llevar un pan. En cambio los delincuentes los dejan correr, vas para allá, vas para acá, aquí te emparejas con algo y síguele. Entonces, ¿dónde está realmente la lealtad de la ley que debía de ser para el ciudadano? O no existe el ciudadano o no existe la ley. ¿De qué se trata? Entonces, cada quien busca su cauce y su forma de estar. Sí, hago una pequeña emoción, pero es solamente para preguntarte, Lalo, ¿crees que haya alguna solución, alguna sugerencia para que el próximo gobierno o las próximas autoridades en el ISSSTE puedan orientarse? Bueno, por lo que hemos escuchado de nuestros nuevos dirigentes que vamos a tener aquí en Puebla, parece que hay una buena acción, no en defensa, sino que se ejerza bien el derecho que tiene todo trabajador, todo. O sea, empresas, escuelas, todo trabajador. ¿Por qué? Porque se va a hacer un bienestar en general a la población. Y lo que acabo de mencionar, ¿cómo es posible que los delincuentes tengan esa defensa de poder ejercer su actitud malévola? Aunque metan 1000 policías o 2000 o 3000, ¿quién protege a esos grupitos de delincuentes? Y esos no están en ninguna empresa, ni en ninguna factoría, ni nada, y no necesitan que les den su jubilación. Entonces, ¿dónde está la diferencia de alguien que sí entregó, y alguien que sí fue normal y formal, que pensó bien en sus congéneres? ¿Cuál es la diferencia de estar en un lado al otro?
Entonces, ¿dónde está realmente la acción que debe de ser general para todo buen ciudadano honesto que ha entregado su vida en una labor? Bueno, yo he escuchado que Luis Miguel Barbosa, el gobernador que próximamente tomará posesión, ha mencionado que va a devolverles las plazas a los que fueron despedidos injustamente por el morenovallismo, pero no ha hablado acerca de los jubilados. Y había que plantearle posibles soluciones para que se lleven a efecto estas jubilaciones que ya están cumpliendo 5 años de que las han solicitado a los trabajadores. ¿Tú tienes alguna propuesta para...? Bueno, nada más considerando. En principio, en el programa anterior, comentamos que había un rezago de justicia social, y es en el caso de los jubilados, porque en efecto están en una situación de peligro, ya no cuentan con todas sus facultades para desempeñar su labor, con cualquier pretexto los pueden cesar, eso es real. Entonces, en ese renglón, ahí se debe de atender, y sí, en efecto, estoy de acuerdo con Lalo, que deben de ser los profesionales que se dediquen, pero que tengan la parte humana, no el pensamiento frío neoliberal, porque si el neoliberalismo es una corrección del liberalismo, ahora nosotros tenemos que tender otra vez a un nacionalismo. Ya hubo un intento, 2 intentos de nacionalismo, y estos pues fueron cosas superpuestas. Hoy podemos hacer un neonacionalismo. ¿Con qué tendencia? Lo nuestro, nuestros propios valores. Por ejemplo, ahí lo que decías que salió en el periódico que me mostraste un momento, habla de que este pueblo es afeminado y que no tuvo una actitud viril para defender el territorio que Estados Unidos le estaba quitando. Aquel diputado de 1847 que lo menciona. Otero. Ajá, y decir, no existe una nación, sí, en ese momento todavía no. Se hicieron muchos esfuerzos para llegar a tener una idea de nación. Llegamos después al modelo que nos brindó el PRI durante 40 años, 50 años. Se logró una paz, se logró, pero otra vez los intereses extranjeros volvieron a desestabilizar, a romper, lo cual quiere decir que no había un verdadero nacionalismo, sino solamente un aparente nacionalismo. Y ahora tenemos que buscar esos valores que nos den unidad, pero sobre todo que se piense en el bien común, que los plutócratas no estén buscando nada más el beneficio de su clase social, que pensemos en todos, en toda la comunidad. Y si el pueblo está abajo, entonces si los plutócratas no quieren pertenecer al pueblo, no tienen la humildad para unirse al pueblo, pues entonces, ¿qué están haciendo aquí? Que busquen una patria donde sí sean bienvenidos, puesto que esto es pueblo, es el bien común de todos los ciudadanos. ¿Una sugerencia? De lo que se formula en cuanto a un bienestar, mientras no haya la plena entrega humana del conocimiento, de la sensación, del sentir, del estar y del convivir, esto no tiene remedio en cuanto a pensar así negativamente. De que sí lo hay, pero hay que trabajar mucho, mucho, mucho para que la esencia de arriba, de los que nos tienen con sus normas y con sus leyes y con su sentido de tenernos, fueran tantito sensibles en pensar que una patria, una nación o un estado no es lo mismo. Cada lugar tiene su propia facultad de ser, de estar y de convivir, y no van a desarrollar igual los tres. Si hubiera una unión de las 3 fases en cuanto a que todo se usara para el bien común, seríamos una nación ejemplo en el mundo. Pero ¿qué estorba? Hay que ver qué cosa está estorbando. Somos ejemplo, pero de todo lo contrario. Exactamente, Sí. o sea, sí, pero se trata de componer, no de seguir. De seguir descomponiendo. Sí, o sea, se trata de componer. ¿Cómo? Sí hay formas, pero hay que meter una regularidad de pensamiento para el bienestar común. Mientras no haya eso,
seguimos con disfraces, de todas formas, pero de nada avance. Pero pues de todas maneras yo considero que se debe de acelerar el proceso de las jubilaciones, ¿no? Y sobre todo tener presente el concepto de que el primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Debe ser Debe así. de llevar a cabo, porque se tiene que acelerar. Ya, como dice Sergio, ya muchos han fallecido en el intento de jubilarse, Chihuahua. Sí, claro. ¿Qué es lo que espera el Estado? Que todos fallezcan para evitarse los pagos de jubilaciones. Claro. Pues qué pocas maneras de Sí, 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 así entender está. el mundo. Era Y correcto. vamos a tener que hacer un tercer programa porque nuevamente el tiempo nos ganó. Sí, Y estoy de acuerdo. estaremos en el próximo hablando de este escabroso tema de las jubilaciones. Muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos en la próxima.